Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en este momento y te suplicamos que este mensaje pueda llegar a muchas almas y que sea de gran bendición para todo aquel que escuche este mensaje. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema El mensaje de los tres ángeles, parte número 3. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, vamos a comenzar en el día de hoy la parte número 3 del mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del segundo ángel. Ya en los dos programas pasados analizamos el mensaje del primer ángel y lo que significa según Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. En el día de hoy, en este programa, vamos a analizar Apocalipsis capítulo 14 versículo 8, es decir, el mensaje del segundo ángel. Dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, este es en esencia el mensaje del segundo ángel. Como ustedes pueden ver, el apóstol Juan en la rocosa isla de Patmos habla en este verso 8 de Apocalipsis capítulo 14, dice claramente que otro ángel le siguió diciendo. ¿Cuál otro ángel? Al primer ángel, es decir, este es el segundo ángel que le sigue al primero diciendo estas palabras: ha caído Babilonia. Qué interesantes palabras. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué significa Babilonia? ¿Qué significa la palabra Babilonia? Bien, hermanos, Babilonia viene de Babel, de la Torre de Babel. Yo creo que nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan conocen la historia de lo que significa Babel o la Torre de Babel. Nosotros conocemos la historia en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Está especificado lo que ocurrió con esa Torre de Babel que construyeron los habitantes de ese mundo postdiluviano, lo que quedó después del diluvio. Todos esos habitantes estaban construyendo una torre cuya cúspide llegara al cielo. Ahora, esta construcción de esta torre representa un desafío al Dios Altísimo. Es decir, el hombre en esa época se dijo, bueno, para que no nos destruya Dios, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo, de manera que si vuelve a enviar otro diluvio, no nos va a pasar nada, porque vamos a ser más fuerte que el Dios Todopoderoso. Eso prácticamente es lo que estaban dando a entender estos constructores de la torre o de la famosa Torre de Babel. De todas maneras, vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a buscar en Génesis capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, hermanos y hermanas que nos escuchan, qué interesantes versículos hemos leído aquí en Génesis capítulo 11 en relación a la construcción de la famosa Torre de Babel. Como les decía, el hombre, después de que Dios destruyó este mundo con un diluvio, tenía la intención de construir esta inmensa torre de tal manera de que si el Señor enviaba de nuevo un diluvio, ellos iban a desafiar al Dios Altísimo como para no ser destruidos. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega la arrogancia, el orgullo, la altivez del hombre sobre el Dios Altísimo. Fíjense, hermanos que me escuchan, la rebeldía tan grande del hombre, y siempre el Dios Altísimo ha abatido el orgullo del hombre en el polvo de la tierra. Cada vez que el hombre se erige, cada vez que el hombre se levanta para desafiar al Dios Altísimo, viene el Señor y abate el orgullo humano al polvo, lo humilla al polvo de la tierra. Por eso es que la palabra de Dios dice: el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado, dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, como podemos ver en este contexto de Génesis capítulo 11, podemos ver que el Señor allí, cuando el Dios Altísimo vio que estaban construyendo esta torre, todavía no la habían terminado de construir, y sin embargo el Señor confundió las lenguas. ¿Por qué? Porque el hombre había resuelto ir en contra de Dios. Y fíjense, hermanos, esa es a partir de ese momento cuando Dios confundió la lengua de todos los constructores que estaban haciendo la famosa Torre de Babel. A partir de ese momento ninguno de ellos se entendían, y muchos teólogos afirman de que a partir de ese momento fue cuando se dio origen a los diferentes idiomas que existen en este mundo, cuando el Señor confundió las lenguas, porque dice claramente al principio que toda la tierra tenía una sola lengua. Lo dice el versículo 1 de Génesis capítulo 11. Fíjense cómo dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Por esa razón es que ellos hablaban un solo idioma, pero a raíz de que el hombre decidió ir en contra del Dios Altísimo, el Señor decidió confundir las lenguas, y a partir de ese momento fue que se dio origen a todos los idiomas que hoy por hoy conocemos. Claro, hubo idiomas primitivos, y esos idiomas primitivos dieron origen a los idiomas modernos que hoy por hoy ustedes y nosotros conocemos. Bien, así que, hermanos, fíjense bien que el versículo 9 dice: por eso fue llamado el nombre de ella, o sea, de aquel lugar donde ellos estaban, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, hermanos que me escuchan, ahí podemos ver nosotros que Babel significa confusión, confusión de lenguas y confusión de todo propósito. Fíjense, hablando de la palabra Babel, lógicamente Babel dio origen a Babilonia. Muchos eruditos afirman de que Babilonia proviene de Babel. De todas formas, vamos a buscarlo en el diccionario bíblico. Usted busca en cualquier diccionario bíblico la palabra Babilonia y lógicamente le va a decir de dónde proviene la palabra Babilonia. Y su raíz es de Babel. De todas formas, vamos a leerlo en el diccionario bíblico. Dice el diccionario bíblico en relación a la palabra Babilonia lo siguiente: del hebreo Babel, de acuerdo con Génesis capítulo 11, versículo 9.
El nombre significa confusión, mezcla, basado en el verbo balal, confundir, mezclar. Sin embargo, los babilonios explicaban que la denominación de su ciudad, Babilú o Babilani, quería decir puerta de Dios, los dioses. Otros sugerían que debía su origen a una derivación del verbo bab, babalú, esparcir, dispersar, que significa esparcir, dispersar. Pero los ciudadanos no habrían estado muy orgullosos de ello, y de allí su composición en Babú, puerta, más Ilú, Dios. Sigue diciendo el diccionario bíblico, hablando de la ciudad como tal, la ciudad de Babel o Babilonia, dice lo siguiente: nació con los primeros habitantes de Mesopotamia, a comienzos del reino de Nimrod, y como probable asiento de su poder, de acuerdo a Génesis capítulo 10, versículo 10. Con respecto a su ubicación e identificación, las opiniones están divididas. Algunos eruditos creen que Babel y Babilonia son dos ciudades diferentes. Otros opinan que ambas son una y la misma ciudad. Y otros sostienen que la de Babilonia se construyó sobre los restos de la ciudad de Babel. A la ciudad de Babel siempre se le llama Babilonia. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante, ¿verdad? Como lo dice aquí este diccionario bíblico, de Babel proviene la palabra Babilonia, es decir, que Babilonia representa confusión, significa confusión. Ahora, hermanos y hermanas que me escuchan, no es solamente confusión de lenguas, esto también se refiere a confusión en todo el significado de la palabra. Es decir, también se aplica al mundo religioso. Hoy por hoy, hermanos y hermanas que me escuchan, este mundo religioso está en confusión. ¿Por qué digo esto de que el mundo religioso en general está en confusión? Bueno, porque si no estuviésemos en confusión todos, entonces existiría una sola religión. Pero vamos a aclarar esto. Una religión verdadera, la verdadera religión de la Biblia, fuera la única religión. Todas las denominaciones religiosas estuvieran hablando el mismo idioma religioso. Pero, lamentablemente, lo que unos creen de la Biblia una cosa, otros creen otra cosa, también del mismo texto bíblico. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan, esto espiritualmente también se le llama Babilonia. Todas las corrientes, todas las denominaciones religiosas, tristemente lo decimos, han caído en el estado de Babilonia. ¿Por qué han caído en el estado de Babilonia? Porque se han infiltrado en todas las corrientes religiosas falsas doctrinas. Y nosotros lo podemos demostrar con un así dice Jehová. Claramente con la Biblia podemos demostrar que todas las religiones están en confusión. Todas las religiones tristemente están hablando lenguas diferentes. Y por eso es que lamentablemente todas las religiones, cada una se ha ido por caminos completamente diferentes. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, en el tiempo postrero, en el tiempo final, ya antes de que el Señor Jesucristo venga, el Señor va a levantar a un pueblo, a una iglesia verdadera que va a salir de todas estas corrientes apóstatas, de todas estas organizaciones religiosas apóstatas, que son todas, tristemente, y va a salir un remanente de ahí como lo hemos hablado en programas anteriores, y ese remanente va a sostener la verdadera religión, la religión primitiva, la religión del Evangelio eterno, el Evangelio del reino que predicó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces, después de esta disertación, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, hablando de Babilonia, algunos versículos que hacen mención a esta palabra Babilonia. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Isaías capítulo 21, versículo 9. Dice Isaías capítulo 21, versículo 9 lo siguiente: y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan,
El profeta Isaías hace mención aquí claramente de la Babilonia física, es decir, de la Babilonia como imperio, cuya cabeza en aquel entonces era el rey Nabucodonosor. Por supuesto, nosotros conocemos la historia. Babilonia se levantó como imperio y después de Babilonia, cuando cae Babilonia, se levantaron los medos y los persas. A eso es que se refiere el profeta Isaías en el momento en que cae Babilonia. Pero por supuesto, no solamente este versículo significa la caída de la Babilonia física, sino también se refiere a la Babilonia espiritual. Es decir, hermanos, la Babilonia que estamos ustedes y nosotros viviendo en estos tiempos, una confusión de lenguas religiosas, eso finalmente va a caer así como cayó la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. En ese sueño, él soñó con una imagen cuyo aspecto era terrible. Y esa imagen, aparte de que simbolizan los 4 grandes imperios que han existido en esta tierra, también representa a esa Babilonia espiritual, es decir, a ese gigantesco y falso sistema de religiones apóstatas que existen en la actualidad. Así que a eso se refiere el profeta Isaías. Él vio en visión de que este gigantesco sistema de falsas religiones iba a caer algún día. Por eso dice aquí, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Hermanos, esto va a ocurrir en el tiempo postrero. Babilonia va a caer y por eso es que el Señor va a levantar la verdad. Finalmente, la verdad va a triunfar sobre el error. Bien, hermanos, vamos a buscar entonces, hablando también de la palabra Babilonia, el profeta Jeremías hace una gran descripción, una muy buena descripción de lo que es la palabra Babilonia, hablando tanto de la Babilonia física como de la Babilonia espiritual, como estamos nosotros hablando en estos momentos. Vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 51 y vamos a leer los versículos del 1 al 64. Vamos a leer todo el capítulo porque es muy importante que tengamos un contexto sobre esta palabra Babilonia, lo que significa y cómo va a caer o cómo cayó Babilonia física y cómo va a caer la Babilonia espiritual. Bien, dice Jeremías capítulo 51, versículos del 1 al 64, lo siguiente. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová, y venganza de su templo. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia
es su pensamiento, para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantará contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado, y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos, y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros, y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para el cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas, preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí, y a mi carne, dirá la moradora de Sión. Y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová:
He aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones, gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren, y duerman eterno sueño, y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después, en otro año, rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra, y todo lo que está en ellos, cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados, porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Porque Jehová destruirá a Babilonia, y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrantado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, y a sus capitanes, y a sus nobles, y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Neerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates.
y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, qué interesante este capítulo 51 del libro del profeta Jeremías, hablando por supuesto de la caída de Babilonia. Aquí está hablando tanto de la Babilonia física, por supuesto, como nosotros estudiamos en programas pasados, la Babilonia del rey Nabucodonosor, como la Babilonia espiritual, es decir, la Babilonia religiosa en la cual nos encontramos en estos momentos. Esa Babilonia va a caer y, por supuesto, va a caer ¿por qué? Porque se va a levantar la verdad con gran poder, de tal manera que va a hacer de que el error sucumba, de que el error desaparezca completamente, de que el error no tenga más lugar en esta tierra. Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, en el tiempo del fin, el Señor va a levantar a un pueblo que va a estar en las grandes verdades, que va a defender, como un así dice Jehová, las grandes verdades que están escritas en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aquí el profeta Jeremías lo dijo claramente: nunca más será edificada Babilonia. Por supuesto, aquí se refería a la Babilonia física. Fíjense, hermanos, qué interesante las palabras y cómo la Biblia o las palabras que están escritas en la Biblia se cumplen al pie de la letra como una profecía. El profeta Jeremías había profetizado que nunca más Babilonia iba a ser edificada. Y tanto es así, hermanos, que más nunca la ciudad de Babilonia fue reconstruida. Y en los tiempos modernos, hace muchos años atrás, el presidente de Irak, Saddam Hussein, él había dicho en varias de sus declaraciones que él era el Nabucodonosor moderno y él iba a edificar de nuevo Babilonia. ¿Y qué pasó con él? ¿Cuál fue el desenlace de todo eso? Finalmente, Saddam Hussein fue muerto y él no pudo lograr la edificación de Babilonia como él lo había dicho o como él lo había prometido. Hermanos, ningún hombre puede prometer algo que esté en contra de la palabra de Dios, porque tarde o temprano ese hombre termina derrotado por Jehová de los ejércitos, por el Dios Altísimo. Nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, porque tarde o temprano vamos a ser derrotados por los ejércitos celestiales, hermanos. Por eso es que ningún hombre que se levante con su altivez, con su orgullo, que se levante a contradecir lo que Dios dice en su palabra, ningún hombre va a poder prevalecer en contra de lo que dice el Señor en su palabra. Por eso, hermanos, el destino final de este hombre que había dicho que iba a edificar Babilonia, es decir, que iba a ir en contra de lo que Dios había dicho, finalmente no lo logró porque él fue muerto. Ya nosotros conocemos en las noticias lo que realmente ocurrió en Irak. Bien, hermanos, continuando con la palabra Babilonia, vamos a buscar otro texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 lo siguiente: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante. Dice claramente Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, hablando en este contexto del mensaje del cuarto ángel, dice claramente que ha caído la gran Babilonia. Esa es la diferencia en cuanto a este versículo que nosotros estamos estudiando, de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Porque el versículo que actualmente estamos estudiando en este programa de hoy dice que otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 dice la gran Babilonia. Ahora, ¿cuándo se va a erigir esa gran Babilonia? Hermanos, la gran Babilonia ya está en proceso de formación de nuevo, ya está en proceso de edificación. El hombre, en su afán de ir en contra
de todo lo que dice Dios en su palabra, en su afán de llevarle la contraria al Dios Altísimo, está edificando la Babilonia moderna. Por supuesto, no es la Babilonia en el lugar donde fue destruida, no, o donde fue la Babilonia de Nabucodonosor, sino la Babilonia moderna. Ahora, ¿en qué consiste la Babilonia moderna? Hermanos, la Babilonia moderna consiste en que todo este mundo se va a unir en lo que se conoce como el nuevo orden mundial. La mayoría de los jefes de Estado y de todos los presidentes de este mundo claman por un nuevo orden internacional. Es decir, están clamando porque se instituya, porque se forme, porque se edifique el nuevo orden mundial. Ahora, ¿en qué consiste este nuevo orden mundial? Bueno, este nuevo orden mundial consiste en que todo se va a unificar. Vamos a tener un solo gobierno, vamos a tener una sola moneda, vamos a tener una sola economía, vamos a tener una sola religión, y muchos dirán, oh, pero esto es maravilloso, dirían todas las denominaciones religiosas. Por fin nos vamos a unir, por fin todas las iglesias se van a unir. Hermanos, pero ojalá fuera que esa unidad fuera en la verdad, pero tristemente la unidad no va a ser en la verdad, va a ser en el error. Se va a levantar este imperio de Babilonia moderno de nuevo, por supuesto, en un sistema que se conoce como la Gran Babilonia. Esa es la Gran Babilonia de la cual habla el apóstol Juan cuando recibió la visión en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2, cuando dice que ha caído la Gran Babilonia. Es decir, el apóstol Juan ve en profecía, en una visión ve que la Gran Babilonia, finalmente, esta Babilonia que se está edificando, finalmente va a caer. ¿Por qué? Porque el Señor así lo había dicho o así se lo había mostrado al profeta Jeremías, como yo se lo acabo de leer hace un rato en Jeremías capítulo 51. Ahí claramente el Señor dijo que más nunca Babilonia iba a ser edificada. Ahora, ¿qué quiero yo decir con estas palabras, hermanos? Bueno, que más nunca Babilonia va a ser reconstruida. O sea, podrá ser construida, pero finalmente va a caer. Es decir, no va a prevalecer, porque el error no puede prevalecer en contra de la verdad, hermanos y hermanas que nos escuchan. Por eso es, hermanos, que existen tantas religiones. Existen tantas religiones, ¿por qué? Bueno, hermanos, porque el hombre es el que se ha encargado de confundir todo esto. El Señor ha hablado claro en su palabra, pero el hombre siempre quiere llevarle la contraria al Dios creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, la caída de Babilonia viene. Y por eso es que nosotros nos alegramos. ¿Por qué? Porque finalmente la verdad va a triunfar sobre el error. Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, muchos no les gustan estas palabras. Yo sé que estas palabras son fuertes, hermanos y hermanas que nos escuchan, pero es necesario que nosotros digamos la verdad. Nosotros estamos comprometidos con la verdad, no con el error. Por eso es que este programa, El Fuerte Clamor, tiene un compromiso. Es con el Dios creador de los cielos y de la tierra, y no con los hombres. Yo no he venido aquí a agradar a hombres, sino a agradar a Dios, a Jehová de los ejércitos, a poner el nombre de Jehová, nuestro Dios, en alto, a darle honra y gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas que nos escuchan. Así que los mandamientos de los hombres, las reglas de los hombres, todo esto va a perecer, hermanos. Y no es que uno sea fatalista, no es que uno hable de desastre, pero hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque la mayoría quiere que se les profetice mentiras. Y este programa se caracteriza es porque nosotros predicamos es la verdad de la palabra de Dios. No es la falsedad lo que nosotros vamos a predicar. Porque de falsedades está lleno el mundo religioso. Y tristemente lo afirmamos, lo podemos comprobar con un así dice Jehová, que la mayoría, yo diría, todas las religiones están predicando el error, lamentablemente. Se han apartado de un así dice Jehová, han apostatado de la verdad.
Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, el Señor está levantando un remanente, y ese remanente va a salir de todas estas iglesias apóstatas que se han apartado de la verdad. El Señor está levantando a un pueblo que va a defender en alto la bandera de la verdad, la bandera del mensaje de los tres ángeles, el mensaje que ha de preparar a un pueblo para que esté en pie ante la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, ese pueblo va a defender la verdad que está escrita aquí en la palabra de Dios. Y ustedes se preguntarán, bueno, y entonces si todas las religiones están en el error, entonces ¿dónde está la verdad? Hermanos, la verdad la tiene usted ahí en su casa. La verdad la tiene usted en la Biblia que usted tiene en su casa. Por eso es que el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dice el Señor en su palabra. Hermanos, nosotros tenemos que buscar en la Biblia la verdad. Ahí está la palabra verdadera. Ahí está la verdad sin mezcla de error. Lo que pasa es que la mayoría de los hermanos que me escuchan dependen del pastor de la iglesia. Y tristemente la mayoría están confundidos. Han bebido del vino, del furor de su fornicación. Están ebrios. Y no ebrios de vino. Están ebrios de falsas doctrinas, lamentablemente. Por eso, hermanos que me escuchan, nosotros tenemos realmente que buscar esa verdad, edificarnos en esa verdad. Porque, hermanos, lo que viene es terrible. Lo que se está edificando es el reino de Babel de nuevo. Esa Babilonia moderna. Ese gran monstruo religioso. Así como lo soñó el rey Nabucodonosor. Esa gran imagen. Hermanos, esa gran imagen también representa esta gran Babilonia que estamos viviendo nosotros hoy por hoy. Y por eso es que el Señor pide, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Hermanos, el Señor lo está advirtiendo en su palabra. No lo estoy diciendo yo con mis palabras. Es palabra de Jehová. Es un así dice Jehová y no un así dicen los hombres. Hermano, es tiempo de que nosotros abramos los ojos. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Cuando empiecen a caer las plagas sobre este mundo. Cuando ya sea demasiado tarde. Cuando ya se acabe la gracia. Cuando ya se haya acabado la posibilidad de ser salvos. ¿Cuándo vamos a abrir nuestros ojos, hermanos y hermanas que nos escuchan? Ya es tiempo de que nosotros abramos los ojos, de que podamos despertar de ese sueño, de ese letargo espiritual en que se encuentran la mayoría de las organizaciones religiosas. Hermanos, de nosotros depende la decisión, de usted y yo, hermanos y hermanas que nos escuchan. Bien, hermanos, hablando de la caída de Babilonia, vamos a leerles en este libro El conflicto de los siglos, un libro que les recomiendo de antemano, un libro maravilloso, un libro que vale la pena que ustedes lean, porque aquí está la historia del fin de este mundo, o todos los eventos finales que están por acontecer. Todos los eventos finales están escritos en este libro. Así que, hermanos, si ustedes están interesados en este libro, ustedes lo que tienen que hacer es escribir en nuestra dirección de correo electrónico para así mandárselos completamente gratis. Claro, aquellos que verdaderamente quieran este libro, nosotros se los haremos llegar a vuelta de correo. Bien, hermanos, dice este libro, El conflicto de los siglos, en la página 440, lo siguiente. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplica entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída
caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no se ha dado a beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad, y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. Bien, hermanos, qué interesante lo que dice este libro, El conflicto de los siglos, en la página 440, hablando de la caída de Babilonia. Dice que este mensaje se proclamó por primera vez en el verano de 1844. Y nosotros habíamos dicho en el programa pasado, esa proclamación fue cuando Guillermo Miller se levantó a predicar de que Cristo iba a venir pronto. Nosotros habíamos hablado en el programa pasado de ese chasco que ocurrió en el verano de 1844. Es decir, exactamente el 22 de octubre de 1844. Así que en ese año, Guillermo Miller estaba proclamando de que el Señor iba a venir, que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844, pero ya nosotros explicamos el por qué no vino el Señor, sino que era que Cristo, el Señor, iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial y se iba a dar inicio a la obra del juicio investigador. Eso fue lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Así que, hermanos, Guillermo Miller empezó a predicar en esa época de que ha caído Babilonia. Él estaba predicando la verdad en contraste con el error que estaba presente en su época. Claro, hermanos, casi en todas las épocas el error se ha manifestado, y por esa razón Guillermo Miller, cuando estaba proclamando estas grandes verdades en ese tiempo, en el año 1844, ciertamente en esa época Babilonia cayó, pero no cayó completamente como lo explica el libro El conflicto de los siglos, sino que esa caída está prevista para un futuro. Claro, esa caída está prevista también para el tiempo final, para el tiempo postrero, que es lo que les había dicho hace un rato, en relación a la caída de la Babilonia moderna, de este nuevo orden mundial, de esta religión universal. Todo esto va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque, hermanos, esto ha sido edificado en puntos de falsas doctrinas, en puntos comunes de doctrina, como por ejemplo el día domingo, la inmortalidad del alma y muchos puntos de doctrinas falsos que se han levantado. ¿Para qué? Para ensalzar esta nueva religión. Hermanos, por eso es que el pueblo de Dios va a estar separado, óigase esto, va a estar separado de este gigantesco y falso sistema de religiones, de este monstruo religioso. El pueblo de Dios no va a pertenecer a estas iglesias caídas. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que depender de un así dice Jehová y no de un así dicen los hombres. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.